Vamos a arrancar con lo que vamos a hacer hoy. ¿En serio se van a quedar sentados ahí? En el otro extremo del aula cuando yo voy a proyectar acá. Está bien, no importa. Eh, Vamos a terminar de ver la parte de iteradores, que no lo habíamos terminado de implementar. Vemos eso, de implementarlo. Después quiero que veamos un par de ejercicios que involucran mapeos, simplemente como un ejercicio de mapeos, y el resto queda para que hagan consultas si tienen alguno. ¿Sí? Bien, vamos por parte. Cuando habíamos estado hablando de iteradores, lo que habíamos visto es, para poder iterar una estructura mía, y en particular para poder usar el for each, yo necesito cumplir varias condiciones. La primera es que mi estructura se presente al mundo como una estructura iterable. Eso significa que mi estructura tiene que implementar la interfaz iterable, ¿sí? Con un tipo paramétrico tal cual como tiene la estructura. Entonces acá lo que estoy diciendo es que mi estructura, que va a contener un tipo paramétrico, es iterable sobre ese mismo tipo paramétrico. Si yo hago una estructura, una lista de enteros, voy a poder tener un iterador de enteros. Al implementar esta interfaz, estoy obligado a incorporar un método que me devuelva un iterador. ¿Sí? Eso es lo que requiere la interfaz iterable. Da un iterador. Y ahí pasamos al siguiente problema, que es el iterador. El iterador es otra clase aparte. Es una clase separada, muy vinculada a nuestra estructura, pero es una clase separada que es la que permite al final del día poder iterar sobre la estructura. Ah, pues ¿y por qué te fuiste a sentar a la loma de la otra aula? Entonces, implemento la interfaz, estoy obligado a devolver un iterador. El iterador en sí es también otra interfaz. Interfaz que tiene dos métodos. Un método que permite indicar si hay más elementos para recorrer y un método que me devuelve el elemento actual. No perdamos de vista que cada iterador es un recorrido. O sea, yo tengo una estructura, le pido un iterador, ese iterador que obtengo es una representación secuencial de los elementos de la estructura. Con esa la voy a poder recorrer. Si yo ahora necesito otro recorrido más de esa misma estructura, es pedir otro iterador más. ¿Me siguen con eso? Esta interfaz que define el iterador es la que tiene estos dos métodos, el hasNext, si hay alguien más para recorrer, y el next, que es el que me devuelve el elemento actual. Entonces, si yo quiero hacer ciclos usando estos, o quiero usar el for each, que internamente usa esto, pero no lo escribo, yo necesito tener esto implementado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Lo que nos obliga a incorporar una clase nueva. Por lo menos una clase nueva que es nuestro iterador. Cada una de nuestras estructuras propias, si van a ofrecer un iterador, tienen que implementar el iterador. Y es una clase más que agregamos como parte de todo el set de clases que tenemos vinculados a la estructura. Que en este caso habíamos creado, lo tengo acá, un iterador que se llamaba iterador mío de lista doblemente enlazada. Esto por ahora lo vamos a sacar para ver cómo lo resolvemos. Mi lista doblemente enlazada, vamos a ver ahora cómo vamos a hacer esto del iterador. Pero hasta acá se queda claro lo que estamos haciendo. Bien. Normalmente, cuando nosotros creamos un iterador para una de nuestras estructuras, le vamos a pasar la estructura como parámetro.
Porque de alguna forma ese iterador se va a tener que cargar o vincular con los elementos que están dentro de la estructura. Acá recordemos, el iterador es una representación secuencial de los elementos de la estructura. Cuando la estructura ya de por sí es una secuencia, es una relación muy trivial. Cuando hagamos un iterador de una lista, este iterador lo que va a tener es la lista. Va a conocer la lista. ¿Por qué? Porque la lista ya es la representación secuencial. Pero cuando nuestra estructura, por ejemplo, sea un grafo no es secuencial. Naturalmente un grafo no es secuencial. Naturalmente un mapa no es secuencial. Cuando querramos hacer ese iterador, vamos a tener que hacer alguna lógica acá en el constructor para transformar esa estructura que no es secuencial en una representación secuencial. Ahora no hace falta porque la misma estructura ya es secuencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, mi iterador va a recibir la estructura sobre la cual va a iterar, va a recibir una instancia, que es la instancia de la estructura que vamos a iterar, y lo que yo voy a decir es, bueno, voy a mantener un enlace a esa estructura sobre la cual voy a iterar. Ahora bien, el iterador tiene que recorrer todos los elementos de la estructura. Y es un recorrido de los elementos, es una pasada por los elementos. Es decir, si mi estructura tiene un concepto de posición, yo voy a necesitar una posición interna al iterador para ir moviéndome dentro de la estructura. Pero necesito una sola, porque es un solo recorrido el que estoy haciendo. Por eso es que agrego un nuevo atributo de instancia que se llama cursor, que va a representar la posición actual en la cual yo estoy recorriendo con el iterador. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos a hacer un poco de análisis de qué es lo que tiene que pasar. Porque hay una cosita que tenemos que resolver acá para que esto funcione bien. Entonces vamos a analizar cómo se tiene que comportar el iterador. Pensemos lo siguiente. Si la lista está vacía, ¿sí? HasNext, ¿qué me tiene que dar? Falso, ¿correcto? Next, ¿qué me debería dar? Nada, no solamente nada, va a ser una situación de excepción. Es un error, como que estás queriendo obtener un elemento de una lista vacía, eso es excepción. Sería incorrecto retornar nulo. ¿Está bien? Bien. Si la lista tiene un único elemento, el primer HasNext, ¿qué me dice? Verdadero. El primer HasNext que yo le pregunto, me tiene que dar verdadero. ¿Sí? El HasNext representa no si hay alguien más, es ¿tengo alguien para darte? Entonces, en una lista que tiene un solo elemento, la primera vez que yo le pregunto al iterador HasNext, me tiene que decir verdadero. Sí, tengo alguien para darte. El primero. Entonces, el primer HasNext tiene que dar verdadero. El next me tiene que dar ese elemento. Y el segundo HasNext, ¿qué me tiene que dar? Falso. Cuando yo le pregunte, ¿tenés alguien más para darme? ¿Tenés más para darme? El HasNext me tiene que decir, no, no hay más nadie. ¿Sí? Entonces esto tiene que decir falso. Y si yo hiciera un next, de vuelta, me tiene que dar una excepción. ¿Está bien? Y a partir de ahí entramos en el caso general. Una lista que tiene más de un elemento, el primero me tiene que dar verdadero, el next me lo da. Si hay más elementos, HasNext me tiene que dar verdadero.
y el next me tiene que dar el elemento. Cuando el next me dé el último elemento, el próximo hasNext me tiene que dar falso. ¿Sí? Y acá viene lo que puede llegar a ser un poco confuso, porque no se está comportando como el concepto de posición. A veces confunde porque uno piensa, no, si yo hago el siguiente de fin, eso es una excepción. Y es correcto. Pero hasNext y next no son posiciones, son elementos. O me están representando la existencia de elementos para darme. ¿Está? Entonces, programemos ahora este iterador sabiendo que este es el comportamiento que tiene que tener. Entonces, armemos nuestro código para que se comporte de esta manera. Entonces, lo natural sería, dijimos, mi iterador tiene una posición actual que es el cursor. Naturalmente podríamos decir, bueno, entonces, a cursor le asigno la primera posición. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si está en la lista vacía? Si está... ¿Cómo? Está bien. Yo acá voy a estar obligado a hacer un try catch. Ponele que yo haga el try catch. Try. ¿Qué le pasa a esto? Me faltó cerrar el try. Ahí está. Ahora, es correcto, cuando yo pido la primera posición, me pide un try catch porque hay una posibilidad de excepción. Mi pregunta a ustedes es la siguiente. Si yo quiero crear un iterador de una lista que está vacía, ¿eso es una excepción? No. No hay nada normal en eso. Ya lo dijimos antes, hay un comportamiento definido, no hay una situación de excepción en la construcción del iterador. ¿Está bien? Entonces, yo hago esto. La pregunta que hago ahora es, si mi lista está vacía, veré qué hago. Pero si mi lista no está vacía, entonces sí, el cursor va a la primera posición. ¿Está bien? Si acá, en esta línea de código, en la línea 32, saltar una excepción, es porque algo más está roto. Y ahí sí tiene sentido que falle la construcción del iterador, porque claramente hay otro problema más grave. Pero así como está escrito el código, nunca voy a pedir una primera posición sobre una lista vacía. Con eso me puedo quedar tranquilo. ¿Está bien? Bien. Dejemos eso pendiente por ahora. O a menos que quieran ya proponerme que escribir acá. Podemos dejar el cursor en nulo. Veamos eso que estás diciendo. ¿Está bien lo que estás diciendo? Vamos a verlo. Entonces, creo el iterador. El iterador le paso la estructura sobre la cual quiero iterar. La estructura ya es secuencial, así que eso me resuelve un montón de cosas. Internamente mantengo una referencia a la estructura y una posición que es la posición actual dentro del iterador. Esa posición actual tiene sentido si la lista no está vacía.
Pero si la lista está vacía, el iterador igual tiene que funcionar. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, hago esta asignación, que está bien. Si la lista está vacía, al cursor lo voy a poner en nulo. Si no, al cursor le voy a asignar la primera posición. ¿Sí? No estoy contemplando en este caso que alguien me esté pasando nulo como lista. Porque ya es un nivel de control de errores que no vamos a hacer porque es demasiado obsesivo. ¿Está bien? Entonces eso no lo estoy controlando, lo estoy ignorando directamente. Bien. Si quisiera, punto... Ahí está. Eso es lo que, ¿viste cuando salta una excepción que la consola se llena de mensajes rojos? Es ese llamado. ¿Sí? Bien. Después hablo de eso. Hasnext. Hasnext me tiene que indicar si el iterador tiene elementos para darme. Si hay un elemento para darme. Ya sabemos que si la lista está vacía, este tiene que darme falso. Si no, tiene que darme verdadero. A menos que ya hayamos pasado por todos los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hasNext nos da falso? Cuando la lista está vacía, ¿qué fue lo que dijiste? Cuando estamos en el último elemento. Vamos a analizar eso que dijiste, porque quiero mostrarte que no es correcto. Pero quiero que veamos por qué no es correcto. En la forma en la que se usa el iterador, vos primero preguntás hasNext y después lo pedís. ¿Sí? Entonces vos primero le decís, ¿tenés alguien para darme? Si te dice que sí, dámelo. Si te dice que no, no pedís más nada. Cuando vos decís, estás en el último elemento, la pregunta que yo te hago a vos es, ¿pero ya lo retornaste al último elemento o todavía no? Porque si todavía no retornaste el último elemento como parte del iterador, no tenés que decir falso en hasNext. Porque si decís falso, nunca llegás a entregar el último elemento. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el hasNext nos tiene que dar falso cuando ya entregamos el último elemento. Eso es muy importante que quede claro. Nos tiene que dar falso cuando ya en el pasado entregamos el último elemento. Pero no antes de entregarlo. Porque si lo hago antes de que entregue, nunca se llega a entregar el último elemento. Nuestro iterador se saltea el último elemento, no está funcionando bien. No, no, el iterador jamás modifica la estructura. Entonces, ¿quedan claras estas dos condiciones? ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos la primera? Hay dos formas de hacerlo. Podría preguntar si la lista está vacía, entonces retorno falso. Pero vamos a ver que nos va a servir para más adelante usar el cursor nulo. Porque acabamos de escribir el código nosotros. Si la lista está vacía, el cursor es nulo. Entonces yo acá podría decir if cursor es nulo, entonces la lista está vacía, retornar falso. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien.
Obviamente el hashnext me está dando un error porque hay una línea de ejecución de mi código que no encuentra ningún retorno. Y está bien porque está incompleto. Pero cómo escribamos esto también va a depender de cómo escribamos esto que viene a continuación. Sí. Creas la lista, antes de crear el iterador de esa lista, tenés que insertarle elementos porque si no va a quedar nulo. El cursor no. Cuando quieras usar el iterador, no va a usar. No, porque si yo le estoy pasando, cuando yo cree el iterador, vos le vas a pedir el iterador a un objeto instancia de la clase lista. Internamente, ese objeto lo que va a hacer es crear el iterador pasando el objeto actual como parámetro. Entonces, ya ahí vas a tener la referencia a la lista. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Dejemos esto también pendiente de resolver. ¿Qué pasa con el next? Next lo que tiene que hacer es darme el elemento y avanzar una posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, next entrega un elemento y avanza una posición. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es, ¿cuándo no puede avanzar la posición? ¿Cuándo es el último? Que hay que obtenerlo al último. Porque, como ya dijimos varias veces, el último elemento tenemos que retornarlo. Pero después de retornarlo, no tengo que hacer una siguiente posición, porque rompo el iterador. Pero a su vez, algo tengo que hacer para indicar que el hashnext retorne falso, para decir que no hay más elementos. ¿Me siguen con esa lógica que tenemos que resolver? Totalmente. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? If. Si cursor es distinto de nulo, quiere decir que estoy en una posición válida, incluso fin, que es una posición válida. Lo que voy a hacer es obtener el elemento. ¿Está bien? Lo natural ahora sería dis.cursor, le asigno dis.milista.next. Sería avanzar el cursor. ¿Sí? Obtengo el elemento, avanzo el cursor. Eso sería lo natural. Pero sabemos que acá hay algo que tenemos que agarrar. Porque si es el final de la lista, no tenemos que avanzar. Tenemos que de alguna forma informar después al hashnext que tiene que retornar falso. Entonces lo que yo acá puedo hacer es decir lo siguiente. Si la posición actual es igual a la última, ¿está bien? Estas son todas excepciones que vamos a tener acá. Try. No sé si lo dije, pero en los try catch
El bloque try tiene visibilidad local. O sea, las variables que ustedes definan dentro de un try solamente son visibles dentro del try. Por eso recién me marcaba un error con resultado porque había quedado definida dentro del try. No se veía por fuera del try. Era ese el error. Entonces, ¿qué pasa en la línea 62? Donde sabemos que la posición actual del cursor es la última. El elemento que ya estaba en esa posición lo obtuve. Ya no tengo más posiciones que recorrer. Lo que significa que el hasNext tiene que dar falso la próxima vez que lo consulten. Y eso lo puedo hacer haciendo que el cursor sea nulo. Entonces hago this.cursor, le asigno nulo. Si no, avanzo una posición en el cursor. ¿Está bien? Y retorno el elemento. ¿Sí? Si el cursor fuese nulo, sí, habría que lanzar una excepción. Que no me acuerdo ahora si estaba en la interfaz la excepción que se tiraba. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. Sí. Acá está. Esta es la del hasNext. Ah, la del next, tenés razón, acá está, esta es. Gracias. Estaba mirando mal. En ese caso, si el cursor es nulo, else, throw new. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo armamos el next? El next, siempre que haya un elemento, lo va a retornar. Pero tiene que dejar todo listo para que el hasNext responda consistentemente con la posición del cursor. El caso que tenemos que tener en cuenta es, si el cursor estaba en la última posición, primero, no tengo que hacer siguiente porque eso sería una excepción, pero de alguna forma tengo que indicar que no hay más elementos y eso lo hago haciendo que el cursor sea nulo y que el hasNext responda en función del valor del cursor. Si el cursor es nulo, no hay más nada para decir. Ya sea porque recorrimos todos los elementos o porque la lista estaba vacía. Lo que tenemos que hacer es que también retorne falso, que es lo que quedó pendiente. Si el cursor es igual a nulo, retornamos falso. Else, retornamos verdadero. ¿Está bien? Sí. No, el elemento. O sea, retorna el elemento. El elemento es un objeto, por lo tanto es una referencia a una instancia. Pero es el elemento lo que está retornando. Sí, sí, tranquilamente. Y a menos que se diga lo contrario, estás modificando el elemento que está dentro de la estructura. ¿Sí? Sí, pero es algo que podés asumir para todos los iteradores. O sea, si yo te doy una estructura de enteros, te doy una estructura de personas, y te digo, incrementale un año a las edades de todas las personas en la estructura, vos podés hacerlo con un iterador. Eso tendría que decirlo explícitamente la documentación del iterador. Si no te dice nada, podés asumir que son referencias a los elementos que están dentro de la estructura. ¿Sí? Caso contrario, lo debería decir explícitamente.
Bien. Y esto es simple. Sí. Porque este tipo de excepción es de las que no hace falta ser explícito en que las estás lanzando. Entonces solamente la declarás así y eso es suficiente. ¿Está bien? Fíjense, si esto lo hicieran en un parcial, en un examen, no sería un error, pero sí sería algo para comentarles, que este código es retornar si cursor es igual a nulo o no. El if con los retornos es un poco es redundante, porque esto es equivalente a decir return y es lo mismo. ¿Está bien? No pasa nada si lo escriben en un parcial. Por ahí alguien les hace una notita, esto se podría haber escrito en una sola línea de código. Es para que sepan eso nada más. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Con esta implementación? ¿Alguna duda? Recuerden, todas nuestras estructuras son iterables. Entonces, cuando tengan que recorrer, ya estoy. Cuando necesiten de alguna forma, llamémoslo, visitar todos los elementos de una estructura, siempre está la opción del iterador. Siempre está. Y es una forma fácil de, escribiendo poco código, asegurarse que van a recorrer todos los elementos de una estructura. Si hay que hacer una modificación, no en los elementos internos de la estructura, sino en la estructura misma, el iterador no es una buena opción. ¿Sí? No es la mejor opción, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Más que nada, no es una buena opción cuando yo voy a hacer múltiples modificaciones. Si yo te digo, recorre una lista y elimina todas las apariciones de un elemento, eso sí puede ser susceptible a que distintas versiones de un iterador funcionen distinto. Porque cuando modificaste la estructura, por ahí el resto de la información se volvió inconsistente. La información del iterador. Si solamente tenés que hacer una sola modificación, podría ser. ¿Sí? Recuerden también, ahora ya levantaron la mano varios, ya estoy con ustedes. Que acá lo que tengo que hacer es, no me había acordado de esto. Ahí debería estar. Sí, me habías levantado vos primero la mano. Yo lo contesto. Perfecto. Decirle a todos los que le pongo un montón de operador, ¿no? Hay una lógica de hilar, por ejemplo, porque solamente ver la parte de arriba. Es discutible. Es discutible. Pero es una forma de decir, bueno, dame todos los elementos que están en la pila. Vos no vas a poder modificar el contenido de la pila a través de un iterador. No vas a poder eliminar cosas de la pila. ¿Por qué? Porque las modificaciones que vos hagas sobre la estructura solamente las haces con los métodos de la estructura. Entonces, el iterador es como una especie de, llamarlo reporte de todos los elementos que hay en la pila. Podés llegar a modificar el contenido de los elementos, eso sí, eso podría llegar a pasar. Es discutible si está bien o no en lo que es un TDA pila. Porque el TDA pila lo que te restringe es cómo vos manipulás los elementos dentro de la estructura, no la manipulación del elemento directamente. ¿Está bien? Por eso es que es discutible. En un principio no hay ningún problema. La pila y la cola también son iterables. ¿Está? Recuerden, hay un iterador. El iterador es sobre elementos, pero hay otro iterador más que es sobre posiciones. Un iterador sobre posiciones es un iterador cuyo elemento es la posición de los elementos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas operaciones del TDA lista que necesitan una posición.
¿Cómo es? Eliminar un elemento. Para eliminar un elemento, yo necesito pasarle la posición del elemento. Entonces, primero tengo que buscarlo. Dado un elemento, elimine ese elemento. Lo lógico sería, a posición le asigno primera posición, mientras posición no sea fin, obtengo el elemento, pregunto si es el elemento que estoy buscando, si es el elemento que estoy buscando, llamo al eliminar. Si no, si termino el ciclo, me queda el último elemento por controlar, que es el del fin, que lo tengo que eliminar. O lo tengo que controlar y si corresponde eliminarlo. ¿Me siguen con eso? Este iterador de positions me devuelve una secuencia de posiciones. Vamos a hacerlo por las dudas. Main. Sí. Dime. Implementa. Es una buena pregunta a la cual no tengo respuesta excepto probarlo. Dame un segundo. ¿Position list ya tiene el iterable como parte de su interfaz? Sí. ¿Por qué? Porque las interfaces no pueden implementar cosas, porque son interfaces. Entonces, cuando vos querés que una interfaz incluya otra interfaz, eso es una herencia de interfaces. Y es un extend. Claro, una interfase nunca puede implementar una interfase, porque la interfaz por sí sola no tiene código. ¿Está bien? O sea, eso explica el extend. Es cierto lo que vos decís, position list ya tiene el iterable. ¿Qué pasa si yo acá elimino esto? Nada. Es que si implementás position list, ya tenés la que tenés que hacer. Claro, sí, tiene sentido. No sería necesario ponerlo. Está bien. Esto quería hacer yo. ¿Qué quería hacer yo? Lista doblemente enlazada. Lista. Supongamos que yo tengo ese método. Dado una lista, dado un elemento, eliminar la aparición de ese elemento de la lista. ¿Está bien? Una forma de implementar esto sería position, tagger post, le asigno this.lista, punto first. Mientras position sea distinto de lista.las, obtengo el elemento pregunto if buscado es igual al elemento que estoy buscando. Si es así, entonces lista.remove con post. Esto debería tener una condición de corte, boolean falso, esto y no corte. Corte le asigno verdadero.
else posición le asigno lista.next de posición. Sí. Sí. A la nada misma. Es como que estás creando un objeto que nadie referencia y donde lo creaste, el recolector de basura se lo lleva. O sea, no pasa nada si hacen esto, ¿eh? Pueden tener métodos que en realidad sean funciones que retornan cosas y esas cosas no las usan. No hay ningún problema con eso. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo acá. Tengo que buscar un elemento. A posición le asigno primera, una condición de corte para no hacer un recorrido exhaustivo. Mientras la posición no sea la última y no tenga que cortar, obtengo el elemento de la posición actual. Pregunto si el elemento es el que estoy buscando. Si es el que estoy buscando, lo elimino y corto el ciclo. Si no, avanzo. ¿Se entiende eso? Claro, el problema que tiene, el problema no, la salvedad que hay que hacer con este tipo de recorrido, siempre que lo apliquen, es que nunca chequea la última posición. ¿Sí? Entonces, sí o sí, cuando estoy acá, tengo que preguntar si no salí del ciclo por la condición de corte, quiere decir que no lo encontré. Por lo tanto, me queda por chequear la última posición, que es básicamente hacer esto. Pero el teclado y su madre, perdón, ¿eh? Ahí está. ¿Se entiende eso? Eso es el template para cualquier búsqueda de un elemento con posiciones en una lista enlazada o en una lista con posiciones. Primera posición, mientras no sea la última posición y no tenga que cortar, avanzo, pregunto si es, el último elemento lo controlo por fuera. ¿Está? Bien. La alternativa a esto es el iterador de posiciones. El iterador de posiciones es iterador este. Este iterador lo que contiene es una secuencia no de elementos, sino de posiciones válidas de la lista a la cual le pedí el iterador. Entonces, cuando yo haga el for each no es de un elemento integer, es de una position. Esta línea no hace falta. Lo que hago acá es decir, elemento, le asigno post.elemento, if y ya está.
¿Sí? Si quiero usar el iterador for each, no me queda otra que cortarlo con un break. Si no, la tercera versión de esto es usar el has next y el next. Lo podemos hacer fácil. ¿Se entiende lo que hice acá? Sí. Los resultados vos normalmente traen break todo. Pasa. Por cómo usamos las excepciones y estamos obligados a poner los try catch, se ensucia el código de esta manera. La otra alternativa es iterable. Recuerden que esto lo estoy grabando y después lo voy a subir al aula. Y el código también. ¿Qué? No le gusta todo esto. Ah, iterator. Ahí está. While iterador has next. No. Next. Acá no voy a usar un break. Voy a hacer boolean corte el signo falso. Y ahí está. ¿Sí? Tres formas distintas de hacer lo mismo. La primera versión que hicimos ignora la existencia del concepto de un iterador. ¿Sí? Es una opción. Es mucho código. La tercera versión que hicimos es la que usa el iterador, pero con el ciclo while. Usando hasNext y next. Es menos código. Y la segunda que hicimos en realidad es la que hace el for each, que es la que menos código nos requiere. La única condición o la única crítica que uno le hace al for each es que solamente tiene una condición de corte, recorrer todos los elementos. Cuando yo no quiero hacer un recorrido exhaustivo, que es algo que les vamos a evaluar, que se den cuenta cuando no hay que hacer un recorrido exhaustivo, no me queda otra que de alguna forma cortar el ciclo con un break. ¿Está bien? Pueden usarlo en el parcial. Yo les doy el visto bueno que lo usen en el parcial. Lo tienen que usar bien. Y no puede aparecer en cada uno de los ciclos while que ustedes tengan. O sea, un ciclo while con un break está mal. Separemos las aguas. Un ciclo while con un break está mal. Porque vos ahí sí podés dejar explícita la condición de corte de tu ciclo. En el único caso donde yo soy flexible y les acepto el break es en un for each, donde realmente el for each te esté ahorrando código. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? ¿En qué situación no les recomendaría tanto el for each si hay que eliminar muchas apariciones de un elemento? Ahí por ahí es mejor. No, porque cuando vos trabajás con un iterador y vos no sabés cómo está implementado el iterador, podría llegar a pasar que cuando vos modificás la estructura, el resto de la información que te quede en el iterador no sea consistente con la estructura misma. ¿Sí? Entonces, ahí se podría llegar a generar algún lío. Pero eso ocurre si vos vas a modificar muchas veces a partir del iterador. Una sola vez, sí, dale, no hay problema. Muchas, es mejor hacer un ciclo como este. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Nosotros aún tenemos que hacer o no siempre usamos la
La iterable, ¿a qué te referís con hacer? No, 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 es la de Java siempre. No, pará. La interfaz iterable tiene un solo método que es iterator. La interfaz del iterator es la que tiene dos métodos, el justNext y el next. Sí. Y me mandaba el código. Y no sabía por qué, y tuve que confirmar y claro, tuve que usar la clave. No sé si tiene un método aparte. No, no, es que para usar el for each, sí o sí tenés que usar la de Java. Sí o sí, el for each está esperando la interfaz de Java. Que vos uses una propia con los mismos strings como nombres, no le importa a Java. Es como que lo llamaste de cualquier otra manera. Está esperando la de Java y vamos a usar la de Java para eso. No la tienen que implementar ustedes a la interfaz. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda con esto de iterador? Bien, vamos a hacer... ¿Qué? ¿En dónde? Ah, muy bien, me faltaba eso. ¿Qué devuelve esto? ¿Qué devuelve esto? No devuelve una secuencia de posiciones. Exactamente. ¿Y cómo vos representarías una secuencia de posiciones? ¿De qué? De posiciones. Entonces lo que tenés que hacer acá, gracias por la pregunta, me he olvidado, es un detalle importante, es, vamos a crear una nueva lista cuyo elemento van a ser posiciones. Sí. Podrías devolver un mapeo. Una pila de posiciones podría retornar. No le importa. Lo que le importa es que sea iterable. ¿Sí? Ahora creamos una lista de posiciones que está vacía. ¿Qué es lo que tenemos que insertarle a esta lista? Las posiciones del objeto actual, que son los nuevos elementos de la lista. ¿Está? Entonces, tenemos que acá sí cargar la lista sobre la cual se va a iterar. En el caso anterior, cuando es el iterable de elementos, mi lista actual ya funciona como el contenedor del iterable. Por eso paso el objeto mismo y ya está, paso el dis. Pero acá no es lo mismo. Acá vamos a tener que cargar una estructura nueva con los elementos sobre los cuales se van a iterar cuando los elementos son posiciones. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Si no está vacía mi lista actual, por lo tanto tengo posiciones, obtengo la primera posición, y esto ya va a empezar a molestarme con los try catch. Mientras posición sea distinta de la última posición, un detalle. Yo acá estoy dentro de la implementación del TDA. Podría estar usando directamente la estructura. Como no me acuerdo qué estructura usamos acá, estoy usando las operaciones del TDA. Pero podría hacerlo con la estructura misma si quiero escribir menos código. Mientras la posición no sea la última, ¿qué es lo que voy a hacer? Pones ¿Sí? Mi posición actual en la lista actual
es un elemento de la lista que voy a retornar. Y lo agrego al final, para que me queden ordenadas en el orden en el que aparecen. Y ahora hago, a posición le asigno this.next de posición. ¿Está bien? Exactamente igual como pasó antes, ¿qué es lo que nos está faltando? La última, exactamente. Que ya está en pos. ¿Sí? Pos ya tiene la última posición, entonces ahí lo que voy a hacer es resultado.addLast pos. Y listo. Ahí cargué la estructura nueva con posiciones y la retorné como un elemento iterable. Estoy usando la misma lista doblemente enlazada. Podría haber usado otra lista. Podría haber usado una pila, una cola, cualquier estructura que sea iterable. Obviamente, si yo uso una pila, voy a después internamente a utilizar el iterador de pila. ¿Está bien? Que habrá que implementarlo también. Pero eso es transparente a quien está usando todo esto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No es tan correcto decir que estás duplicando la lista, porque estás creando una lista nueva con nuevos elementos. Esos nuevos elementos son posiciones de la lista original. Es un duplicado raro. Si no estás clonando la lista. ¿Ah? O sea que si pasas una lista dos veces por este mismo método, te va a quedar una lista de posiciones De la lista original. ¿Sí? Pero eso no sería la primera. O sea, yo si lo uso una vez, ahí es donde estoy teniendo la lista de posiciones. Ya a la primera de haber usado esto, ¿no? No. Pará. Suponete que tu lista es de enteros y tu lista tiene el 1, el 5, el 8 y el 9. ¿Sí? Iterator, el método iterator que tenemos acá, te va a devolver el 1, un iterador que va a tener el 1, el 5, el 8 y el 9. Y no tenés ni idea si es una lista o una pila, no importa. Es una secuencia de esos elementos. Positions te va a devolver la posición del elemento 1, la posición del elemento 5, la posición del elemento 8 y la posición del elemento 9. Sí, pero yo hablo de resultado, la variable. La lista enlazada de resultado que declaramos ahí es una lista de posiciones que adentro tiene posiciones con elementos. No. Es una lista de posiciones donde cada posición contiene un elemento. Pará, me tengo que ir al pizarrón y eso no va a quedar grabado, así que lo corto acá.